Demandando una señal. Hay dos tipos de personas en esta vida: los que creen en Jesús y los que no creen en Él. De los que no creen en Él, pudiéramos decir que algunos ya han decidido no creer en Él, a pesar de las evidencias que hay o de lo que han escuchado. Hay otros que en definitiva necesitan escuchar más acerca de Él para creer en Él. La pregunta sería, ¿en cuál de esos dos grupos, si es que no creemos en Él, estamos? De los que hemos escuchado de Él y hemos visto las pruebas que Él mismo nos ha mostrado, o simplemente decidimos ya no creer en Él porque pues lo decidimos, es más cómodo aparentemente para nosotros. En mi caso, pues llegó el momento, ¿no?, en el que tuve que tomar la decisión de creer en Jesús como Hijo de Dios, en Dios mismo. Inclusive pudiéramos decir que creemos en Dios y que sabemos que Él es el que ha creado, pues que somos su creación. Pero de ahí a creer que Jesús es Dios, también es una decisión importante que debemos de tomar. Y aún de estas cosas se nos habla. Insisto, yo en su momento tuve que tomar la decisión de creer en Jesús como Dios, pero también en Jesús como hombre, alguien que murió para darme vida, para perdonar mis pecados. No sé tú cómo te encuentres. ¿Qué es lo que tú estés experimentando hoy en día? Si crees en Jesús, ¿qué tan firme está tu confianza, tu fe en Él? Si no crees en Él, si has cuestionado tu razonamiento y si no solamente lo dejas ahí en pausa y dices, después, en otra ocasión, o si verdaderamente estás interesado en que tus dudas se clarifiquen. ¿Qué tipo de persona eres? O tal vez eres de alguien que dice, no me interesa. Sí, tal vez sí es real Jesús, tal vez sí es el Hijo de Dios, tal vez sí murió por los pecados de la humanidad, pero no me interesa. ¿Quién eres? Quiero decirte que hay un relato, sobre todo en el Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42, que nos habla de una situación muy parecida a lo que te estoy comentando. Resulta que Jesús acababa de hacer un milagro, es decir, había expulsado un demonio que era ciego y mudo de un muchacho, y por lo tanto el muchacho también no veía y no hablaba. Pero cuando Jesús expulsó este demonio de este muchacho, el muchacho empezó a hablar. Entonces la gente que estaba ahí, porque definitivamente la gente se reunía alrededor de Jesús viendo las maravillas, los milagros, las señales que Él hacía. La gente se juntaba alrededor y estaban sorprendidos de lo que Él hacía. Pero aparte de la gente, había un grupo. Y este grupo, la Biblia lo registra, lo denomina como fariseos y los escribas. Este era un grupo de gente religiosa que era muy conocedora de la Biblia, de la palabra de Dios, pero habían llevado al extremo su religiosidad. Más que tener una comunión con Dios, de creerle y de poner en práctica sus enseñanzas, lo que hacían era, ser religiosos al respecto. Entonces, insisto, los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús para decirle, Jesús, danos una señal para creer en ti. Básicamente le estaban diciendo eso. No sé, tal vez tú en algún momento de tu vida has dicho, si tan solo Dios me diera una señal, creeré en Él. O simplemente decir, si Jesús es Hijo de Dios, si Él me da tal señal, voy a creer en Él. Pues imagínate, esto sucedió hace 2000 años. Entonces se acercaron estas personas, los fariseos y los escribas. Los escribas eran, eran doctos en la ley de Dios. Se conocían la ley de Dios al derecho y al revés. Pero todo estaba en su cabeza. Solamente era conocimiento, pero no había vivencia, no lo ponían en su corazón. Bueno, a estas personas, a este grupo que se acercó a pedirle una señal a Jesús, Jesús dijo de ellos, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Esto es lo que Jesús sabía de ellos. Es decir, los fariseos y los escribas son los que más conocen la palabra de Dios, son los que más conocen la Biblia, son los que más empapados están en esto. Pero ustedes deben hacer
le decía Jesús a la gente que estaba ahí asombrada, ustedes deben de hacer todo lo que ellos dicen. Es decir, ellos son expertos en la ley de Dios. Bueno, pues todo lo que ellos le pidan, ustedes háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Para los fariseos, gente religiosa y los escribas, les era fácil imponer cargas pesadas de llevar a la gente, decirle, tu comportamiento debe de ser tal, tu actitud debe de ser cual, debes de dejar hacer de esto, debes de dejar aquello, y una lista interminable de debes. Pero ¿qué crees? Ellos no lo hacían. Se especializaban en imponer ese tipo de situaciones a la gente. Entonces Jesús les dice a la gente que estaba maravillada, mira, ellos conocen muy bien la ley de Dios y todo lo que te digan hazlo, pero no seas como ellos, que son falsos, porque si bien te dicen qué debes de hacer, ellos no lo hacen. Entonces ellos son de los que enseñan una cosa y hacen otra cosa. ¿Has visto hoy en día gente así? Que te dice cómo debes de vivir tu creencia en Dios, tu fe, y te das cuenta que no hay una consistencia porque ellos actúan de manera diferente. Bueno, pues Jesús está señalando esta actitud de los fariseos y de los escribas que estaban actuando mal. Ahora, regresando a la petición que ellos le hicieron de una señal, puede sonar bien, puede sonar algo justo, que le pidamos una señal a Dios. Inclusive en los relatos de la Biblia nos habla que Jesús contestó, que Dios contestó señales a hombres que le pidieron señal, pero la raíz, el fondo de esa petición era honesta, era pura y era con el propósito de llevar a cabo la voluntad de Dios. Y en el caso de los fariseos era con la finalidad de ponerle el pie a Jesús, es decir, de hacerlo tropezar, de tentarlo, de caerle en algo donde él se equivocara. Entonces vemos lados opuestos. ¿Puedes tú pedirle una señal a Dios de una manera que es correcta, justa, pura? ¿O puedes hacerlo con la intención de decir, ahora sí te voy a caer en la movida, de manera maliciosa? Bueno, pues estos hombres, ese era su propósito. Le pedían una señal. Y algo bien sorprendente, ellos ya habían vieron en este caso lo que te comenté al principio, a un endemoniado ser liberado y después de que no hablaba ni veía, poder hablar y ver. Pero no solamente habían visto este milagro, sino habían visto otros milagros más. Jesús sanando enfermos, leprosos, en fin, una lista larga. Ellos lo habían visto, pero lejos de ser ellos sensibles a lo que estaban viendo, de entender que solamente el Hijo de Dios podía hacer esos milagros, esas señales, se endurecieron y se empecinaron. Y independientemente de todo lo que vieron, ellos siguieron en una actitud dura. Hoy en día podemos ver gente así. Mira, la misma Biblia dice que Dios ha dado dos tipos de revelaciones. La revelación general. La revelación general consiste en su creación, la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los planetas, la fauna, la flora. Todo eso nos habla de un ser personal, de un Dios creador, de un Dios superior, arquitecto y diseñador del universo, que ha puesto inteligencia en todo lo que ha creado. Tan solo para pensar en el sistema circulatorio que tenemos, pensar en el sistema planetario, todo funciona a la exactitud que un creador le puso. Entonces todo eso nos habla de una inteligencia superior y nos da evidencia de efectivamente un ser superior. Nos habla de Dios. La misma Escritura dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y que el firmamento, los cielos, la nube, anuncia la obra de sus manos. Entonces, esta obra general nos habla de un Dios creador. Son señales día con día. Y la señal más maravillosa eres tú, soy yo, que podemos despertar y tener una vida. Pero hay una señal, una obra particular para manifestar la existencia de Dios. Y esta obra particular es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Él podemos ver manifestado a Dios en Jesús hombre, que vino a esta vida para enseñarnos
quién y cómo es el Padre, pero no solamente eso, sino vino para dar su vida en rescate de nuestros pecados, es decir, para que nuestros pecados fueran perdonados debido al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Bien, regresemos entonces con estas evidencias que te estoy hablando, la general y la particular. Son señales que hoy en día tú y yo tenemos. No solamente tenemos la revelación general, tenemos la revelación particular. Yo creo que tú has visto en algún lugar, en algún momento, un crucifijo con un hombre clavado que señala a Cristo en la cruz. Yo creo que tú por lo menos has visto eso, pero también puedo creer que ya sabes un poco más acerca de Cristo Jesús. Y entonces tienes ese conocimiento y tú tienes que tomar una decisión respecto a ese conocimiento. O puedes decir, no me interesa, yo ya decidí, no creo en Jesús como Hijo de Dios, que Él me dé una señal. Y si tú haces eso, puedo decirte que te estás poniendo en los zapatos de los fariseos y de los escribas, porque tienes un corazón endurecido, y te puedo decir que ya decidiste no creer en Jesús y que según tú puedes esperar una señal. Pero quiero decirte que vendrá la señal que sea, finalmente tú ya tienes una postura. Pero quiero decirte que esa postura, si la tienes así, tiene un pago. La misma Escritura nos habla de qué pasó con estas personas que buscaron rechazar a Jesús. Y Jesús los califica. En este mismo relato que te comento de Mateo, cuando ellos se acercan a pedirle una señal a Jesús, Jesús los califica de generación mala. Es decir, ya sea moral o ético, pero en este caso también en lo espiritual, una generación perversa, maliciosa de por sí, ya determinados a pensar el mal. Y también los califica de adúlteros. Esto tiene implicaciones profundas. Primeramente porque la relación de Dios contigo, si tú crees en Él, lo tipifica a una relación de un esposo y una esposa. ¿Qué tiene que ver esto? La relación de un esposo y una esposa habla de fidelidad, de lealtad, de compañerismo, de comprensión. Pero sobre todo esto, el pacto de lealtad. No vas a tener otro hombre si tú eres mujer, o no vas a tener otra mujer si eres hombre. Y en el caso de Dios, tu relación con Él, no tendrás dioses ajenos a Él. Y tú puedes decir, no, es que yo no tengo otros dioses. Pero quiero decirte que cualquier cosa, trabajo, hijos, familia, superación personal, en fin, dinero, muchísimas cosas que estén antes que Dios, es un ídolo para ti o para quien lo tenga. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y entonces Dios señala que cuando nosotros tenemos algo de estas cosas, inclusive hasta las que no comenté, antes que Él, estamos adulterando. Y adulterar no es otra cosa que ser infiel. Y entonces pudiéramos ser infiel a Dios y no adorar y no darle nuestro reconocimiento y no darle a Dios nuestra devoción, pero sí dársela al dinero, o al trabajo, o a los logros, o a nuestra casa, a los hijos, a la familia, en fin. Primer lugar debe ser Dios, porque Dios es nuestro creador. Y aparte de ser nuestro creador, Él es el que nos ha comprado a precio de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio al Padre para que fuéramos perdonados. Entonces, ¿qué más motivos quieres para que Él sea lo primero en tu vida? Y hay muchísimas cosas más. Él es eterno. Él no falla. Él es fiel. Él nunca te va a defraudar. Bien, entonces Jesús califica a esa generación en la que estaba con Él, esos contemporáneos, no solamente a los escribas y a los fariseos, a toda la generación los calificó de malos, de depravados, de corrompidos, pero también adúlteros, porque se habían ido a adulterar con sus creencias, con sus costumbres, con sus tradiciones, en fin. Entonces ellos le pedían señal a Jesús y Jesús les dice, no se les va a dar señal. No cualquier señal, solo la señal del profeta Jonás. Bien, profeta es un hombre que habla por Dios. Dios le inspira, le insufla su mensaje y a su vez transmite el mensaje de Dios. Esto es un profeta, un oráculo de Dios, alguien que habla por Dios. Hubo este hombre, te estamos hablando del año 759 u 800 antes de Cristo, para que te des una idea,
que Dios le habló y que le dijo, ve y habla al pueblo de Nínive. Nínive está ubicado en lo que ahora es Irak. Y le dijo, ve y háblale, porque este pueblo, Nínive, es una nación perversa. Son malos. No ayudan al pobre, al necesitado. Al contrario, lo pisotean y sacan provecho de su prójimo. Y son malos y son perversos. Ve y diles que si no se arrepienten, en 40 días voy a destruir su ciudad. Y bueno, resulta que Jonás, el profeta, no quiso hacerlo porque él dijo, ellos son malos, los de Nínive, merecen el pago de su mala conducta. Pero ahí, este relato de la Escritura muestra la compasión y misericordia de Dios, porque él dice, no, ve y predícales, háblales y diles que se arrepientan. Jonás no quiso. Y lejos de hacerlo, en vez de ir hacia Nínive, tomó la dirección opuesta. Pero se subió a un barco y dice el relato que en este barco hubo una gran tempestad y los marineros decían, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tenemos esta tormenta encima de nosotros? Hasta que llegaron a la conclusión que era un hombre el que había ocasionado eso. Y Jonás les dijo, ¿quieren que la nave se aquiete? ¿Quieren que el mar se aquiete? Arrójenme al mar. Porque él sabía que había desobedecido a Dios para ir a exhortar, a llamar la atención a esta gente y decirles que se arrepintieran. Entonces fue arrojado al mar. Y cuenta el relato bíblico que un gran pez se tragó a Jonás y que Jonás estuvo en el vientre de este pez días y noches, 3 días y 3 noches. Y que posteriormente fue arrojado por el gran pez. Y que cuando fue arrojado por el gran pez, la actitud de Jonás cambió y fue a Nínive a predicarles que se arrepintieran. Pero yo quiero que observes esto. Jonás no quería a la gente de Nínive. Es más, cuando él fue a predicarles, fue con una actitud renuente todavía. Y además, severo, molesto, enojado. Y era un hombre que no sentía compasión por ellos, pero lo hizo por el trato que había sufrido. Bueno, regresando al tiempo de Jesús, 750, 800 años después de este acontecimiento, regresando a los tiempos de Jesús, es decir, 2000 años antes de nosotros, Jesús les dice, la única señal que les será dada será esta, la del profeta Jonás. Porque el Hijo del Hombre se estaba refiriendo a él. Jesús, más que referirse al Hijo de Dios, procuraba referirse de sí mismo al Hijo de Hombre. Y él dijo, y el Hijo del Hombre pasará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es decir, una vez que haya sido crucificado y muerto, será sepultado. Y solamente estará ahí el tiempo necesario para después volver a salir. Y entonces esa era la única señal que iban a tener estas personas, que él les dijo que iban a tener, aunque hubo muchas más. Y entonces Jesús murió, fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día. Entonces vemos que el Hijo del Hombre estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús les dijo, pero ustedes, fariseos y escribas, van a tener como jueces a la gente de Nínive, ellos se levantarán. Y fíjate, aquí hay un detallito bien interesante. Está hablando de la resurrección de los muertos, porque estamos hablando de casi 800 años después, que ya dejaron de existir estas personas. Pero Jesús está diciendo que estas personas se van a levantar como jueces ante esa generación y les van a decir, a nosotros vino a predicarnos un hombre que no quería predicarnos, un profeta que lejos de buscar nuestro arrepentimiento quería nuestra aniquilación. Y ustedes, fariseos, y ustedes, judíos de ese tiempo, han tenido a alguien que quiere que se arrepientan, alguien con compasión que no solamente les predica el perdón de pecados, sino que los sana, y lo han rechazado. Y eso va a ser para enjuiciarlos a ellos. La gente de Nínive se arrepintieron con la predicación de Jonás, pero los fariseos y escribas y los judíos contemporáneos de Jesús no muchos se arrepintieron. Y quiero decirte que Jesús les dijo a ellos, he aquí, en este momento y aquí ahora hay alguien más que Jonás, hay alguien más que este profeta. ¿Quién? Jesús, el único que puede dar perdón de pecados. Pero no solamente les dio este ejemplo, también les habló de la reina del sur. Y cuenta la Biblia que había una reina que vivía lejísimos y que escuchó de la sabiduría del rey Saúl. Y que al escuchar de la sabiduría del rey Saúl, estuvo dispuesta a caminar los miles de kilómetros que fueran necesarios para ir a comprobar a ver si era cierto. Y Jesús les dijo, ella también se va a levantar
y va a traer juicio a ustedes, porque ella escuchó de la sabiduría de Salomón y ustedes están escuchando de la sabiduría mía de Jesús y no la valoran, no la aprecian. Solo a escuchar la sabiduría de Salomón fue que esta mujer se atrevió a ir. Y Jesús les dice a su generación, y aquí alguien mayor que Salomón está. Jesús, la sabiduría de Jesús por mucho es la mayor, aún que la calificada, que el hombre calificado como más sabio de la historia. ¿Qué has escuchado de Jesús? ¿Verdaderamente lo has aceptado? ¿O simplemente decidiste ya no creer en Él? Por comodidad, por no retar a tu razonamiento, porque quieres una señal, y las señales las tienes día con día, al despertar cada mañana. Quiero decirte que si tú le entregas tu vida a Jesús y decides creer en Él, entonces tu misma vida va a ser una señal, porque tu vida será transformada por el poder de Jesús. ¿Cuál es tu condición? ¿Tu corazón está endurecido? ¿Crees en Jesús o simplemente ya tomaste la decisión de no creer en Él? Dios tiene quien nos juzgue en el día del juicio. El día del juicio va a llegar. La Biblia nos habla de esto. Una vez muertos, dice que viene el juicio. Y después de esto, la vida o la muerte eterna. Y entonces, en el día del juicio tal vez llegues con todos tus argumentos y le digas, no, es que por esto, por el otro y por aquello. Y Jesús te va a decir, hay quienes te pueden juzgar, que vivieron circunstancias parecidas a la tuya. Y la actitud de ellos fue de arrepentimiento, pero la tuya no. Y resulta que si tú no crees en Jesús, dice que vas a ser apartado de Él por la eternidad. Este es el castigo más severo que cualquier criatura pueda tener. Pero si tú decides creer en Jesús, quiero decirte que vas a tener la vida eterna, que vas a vivir con Él y tendrás abundancia de vida. Decide, y decide bien.